control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse. Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Sí, Señor. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Dice, solo cree. En todo momento todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor. Todo va a estar.
sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Todos juntos, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, 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 Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche.
Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia, plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Oh, me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ve en tu presencia. Nos levantamos, nos gozamos en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh Señor, en tu presencia, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Buenos días amigos, nos encontramos en este día que hizo el Señor para regocijarnos y alegrarnos en Él, domingo en la mañana, para disfrutar de la presencia del Señor, para disfrutar a la distancia del compañerismo con todos y cada uno de ustedes. Y estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad
a la amada del Señor que es la iglesia, con fidelidad a nuestras familias y con fidelidad a la palabra del Señor, porque todo lo que presentamos es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. No buscamos otras cosas, otras opiniones, sino que vamos a lo que la palabra de Dios nos plantea para todos ustedes y para mí. Oremos al Señor para que Él nos bendiga con su palabra en esta mañana y ese mensaje llegue a nuestras vidas y las podamos poner por obra. Amado Padre Celestial, glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Y te pedimos que nos guíes conforme a tu propósito, que la obra tuya en nuestras vidas, Señor, sea una realidad. Que tu presencia llene nuestro ser, que tu presencia invada nuestras vidas con tu gracia y misericordia, y la palabra tuya llegue a cada uno de nosotros y nos pueda perfeccionar, nos pueda orientar, nos pueda guiar a fin de ponerla por obra y hacer lo que a ti te agrada. Gracias, eterno Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nuestra frase, como cada domingo para la familia, recuerde que cada domingo tenemos una frase para la familia. Y la frase de hoy es: en la vida familiar, el amor es el aceite que alivia la fricción, el cemento que une y la música que trae armonía. Eva Burrox. Nuestro tema para hoy es el fin de los tiempos, o el tiempo del fin, o el día final. El profeta Sofonías en el capítulo 1, versículos 14 y 15 de la palabra del Señor dice: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira, aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y de desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. También Daniel en el capítulo 12, versículo 8 dice así: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Fin de los tiempos. Los tres textos nos hablan acerca de eso. ¿Saben que hay tres religiones monoteístas en el mundo? O sea, tres religiones que tienen un solo Dios verdadero, un Dios único. Y esas religiones monoteístas que tienen un Dios único son de la línea de Abraham. Y son el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam toma del judaísmo y del cristianismo apartes y se montó su propia religión, el profeta Mahoma, como lo tienen ellos. Son religiones entonces monoteístas y ellas nos hablan acerca del tiempo del fin. Esas religiones abrahámicas o monoteístas mantienen una concepción lineal del tiempo histórico y la cosmología, en la que el escenario del fin de los tiempos supone una transformación espiritual vinculada a la redención. En el judaísmo, el fin de los tiempos se relaciona con la era mesiánica, con la llegada del Mesías, la reunión de la diáspora, o sea, de todos los que estaban esparcidos por todas partes, y la resurrección de los justos en el mundo por venir. Eso es la escatología judía. En el cristianismo se relaciona con la segunda venida de Cristo, que se enfrentará al anticristo en una época de gran tribulación, a la que seguirá el establecimiento del reino de Dios, la resurrección de toda carne y el juicio final. Los acontecimientos profetizados en el Apocalipsis nos presentan acerca de esto, aunque son objetos de diversas interpretaciones. El Islam dice que el día del juicio procederá a la aparición de Mahdi montado en un caballo blanco, que con la ayuda de Isa, que es Jesús,
triunfará sobre el falso Mesías. Eso es lo que plantea estas tres religiones sobre el tiempo del fin. En la Biblia, el tiempo del fin o el fin de los tiempos es la conclusión de la historia cuando Cristo vuelva para el juicio final, a fin de que su iglesia, los vivos y los muertos, tengan una experiencia eterna con Él en el cielo, y a fin de enviar a los incrédulos al juicio y al castigo eterno, como está en Daniel capítulo 12 versículo 2, y muchos se levantarán del polvo de la tierra, y unos serán para vergüenza y confusión perpetua, y otros para vida eterna. Así que entonces encontramos en la palabra del Señor que el fin de los tiempos es la conclusión de la historia. Pero también, mi querido hermano, el fin de los tiempos revela claramente la eternidad del Dios, sus propósitos y sus caminos. Nos revela claramente la eternidad de Dios, sus propósitos y sus caminos. Nos revela el juicio final para todos los que se oponen a Él y la salvación final de todas las cosas creadas y de todos los que tienen una relación de amor con Él, que espero que estés entre ellos. Entonces nos revela claramente los propósitos de Dios y sus planes para todos nosotros. El tiempo del fin o el fin de los tiempos tiene lugar cuando se dé por terminada la historia de la humanidad. Revela el poder de Dios para completar sus propósitos. Revela la santa ira de Dios hacia el pecado. El fin de los tiempos completa y perfecciona la relación entre Dios y su pueblo. También el fin de los tiempos llevará a juicio a Satanás y a todos los que se oponen a Dios y sus propósitos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis que lanzará al lago de fuego y azufre a la bestia, a Satanás, a la muerte y a todo aquello que se opone y está en contra del propósito divino. También el final de los tiempos elimina toda oportunidad adicional de arrepentimiento. No puedes esperar al final del tiempo, porque al final del tiempo se elimina toda oportunidad de arrepentimiento. Es aprovechar aquí y ahora para que vuelvas al Señor, como Él te invita: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. También el fin del tiempo permite el castigo final y eterno, porque completará entonces la disciplina divina. También el final del tiempo cumple las promesas de Dios. Todo lo que Él prometió acerca de ese final se va a ejecutar, y establece su reino eterno como la única autoridad en el cielo y en la tierra. El fin de los tiempos establece la relación de Dios con su pueblo. Completa esa obra de redención de manera divina. La manera en que Él se reveló a su pueblo, en que Él se reveló a sí mismo para revelar sus propósitos y sus caminos. El fin de los tiempos elimina la crisis de fe y los ajustes en la vida, pues el pueblo de Dios obedece de manera perfecta y experimenta a Dios en plenitud. Eso ocurrirá en el final del tiempo. La crisis de fe que puedas tener será desaparecida totalmente. Gracias a Dios por esa promesa que Él tiene para ustedes y para mí. El fin de los tiempos también es un nuevo encuentro. El fin de los tiempos completa la misión divina, la redención de un mundo perdido. Ejecuta el castigo eterno y el juicio sobre todos los que pecaron y se apartaron de Él. Pone entonces el fin de los tiempos, le pone fin a la oportunidad de arrepentimiento y revela la seriedad con que Dios considera las plomadas que coloca ante su pueblo. Es la culminación de toda la obra de Dios para el avivamiento. Ese es el fin de los tiempos, la culminación de toda obra de Dios para el despertar espiritual, y elimina la necesidad de esfuerzos futuros similares, porque ya Jesús será exaltado eternamente entre el pueblo fiel, quien tendrá una relación eterna con Él.
Filipenses en el capítulo 2 nos dice claramente que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el fin de los tiempos? La Biblia nos dice que es la meta de la obra divina. La meta de la obra divina. ¿Y cómo es esa obra divina? Recuerde que comenzó con una creación. Allí en Génesis, en el capítulo 1, comienza entonces con la creación, donde Dios hizo todas las cosas y vio que era bueno, y bueno en gran manera. Pero después de la creación vino la caída. Y en esa caída la encontramos a partir de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, tomaron la decisión de irse en contra de la voluntad de Dios. Y su desobediencia se convirtió en un pecado que les hizo perder la relación que tenían con Dios y su estabilidad en el huerto. Pero luego entonces viene la redención. Recuerda que estamos hablando de la meta de la obra divina. Un ciclo que tiene que ver con la creación, la caída, la redención viene después de la caída con Jesucristo. Porque Jesucristo es el eterno Dios hecho hombre que vino a la tierra y nos mostró cómo vivir para Dios, y luego en la cruz pagó el precio de tu pecado y el mío. Y a través de esa redención entonces luego viene la nueva creación. El final del tiempo continúa siendo un misterio que no puede ser entendido en su totalidad. Daniel capítulo 12 versículo 8 dice allí el profeta Daniel que él no entiende, que para él no es claro ese propósito de Dios, que no sabe cuándo será el fin, y todavía sigue siendo un misterio para todos nosotros, para ustedes y para mí. En San Mateo, en el capítulo 24, Jesús nos lo presentó claramente también en la manera de que no es para nosotros una verdad revelada de ese final del tiempo. Nos dice San Mateo en el capítulo 24 con un título de señales antes del fin. Y entonces en el capítulo 24, versículo 23 de la palabra del Señor, nos dice así la Sagrada Escritura. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, continúa diciendo que en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, no puede ser entendido ese misterio en su totalidad. Es lo que nos plantea la palabra del Señor. Y vamos al versículo 13 del capítulo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es que les digo que la Biblia lo que enseña sobre el fin de los tiempos es un misterio que no puede ser entendido en su totalidad. Hay mucha especulación en nuestro tiempo en cuanto a el tiempo del fin, en cuanto a la venida del Señor. Pero lo que está diciendo la palabra del Señor, nos está advirtiendo es, tengan cuidado, no crean a todo aquel que dice, está allí, está por aquí, viene aquí, va a pasar esto o aquello. Todavía no se sabe porque solo Dios lo tiene en su sola potestad. También tendrá lugar en un momento inesperado. Ese final de los tiempos, dice, tendrá lugar en un momento inesperado. O sea, a la hora que nadie lo piensa. Dice el capítulo 24, del versículo 30 al 45 de la palabra del Señor, que cuando será como en los días de Noé, que vino anunciando acerca del diluvio, la gente no estaba esperando y cuando menos pensó llegó el diluvio y terminó con todos.
También nos habla acerca de cómo la advertencia que se le hizo a Sodoma y Gomorra en el tiempo de Lot, pero tampoco pusieron atención y cuando menos pensaron todo quedó consumido. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente que la venida del Señor, que el tiempo del fin, que el día final tendrá lugar en un momento inesperado, o sea, a la hora que menos pensáis, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo? A la hora que menos pensáis. Entonces, para aquellos que están pensando que es la pandemia y que al final de la pandemia entonces es el último tiempo, es el día final, no, porque dice la palabra del Señor, será en un momento inesperado, cuando nadie lo está esperando, cuando no se está pensando en ello. También nos dice la palabra del Señor que los juicios que concluyeron la vida temporal y la tierra hallan su contrapartida eterna. Lo encuentras en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 5, 8 y 9, y también en 2 de Pedro 3:6. También la Escritura nos dice sobre el tiempo del fin que las promesas divinas de salvación y redención hallan su cumplimiento total en ese día final. Capítulo 24 de Mateo, versículo 31, dice así la Escritura: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, las promesas divinas de salvación y redención hallan su cumplimiento total en ese día del fin. El fin de los tiempos, nos dice la palabra del Señor, es en razón del pecado. Porque el pecado ha causado devastación en el mundo. Y es antes de que Dios lo restaure plenamente. Dice el versículo 21 de Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora en la tierra. Así que el fin de los tiempos, en razón del pecado, producirá una gran devastación en el mundo, o sea, destrucción total, antes que Dios cree cielos nuevos, tierra nueva, o sea, antes de que Dios restaure. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que vendrá una tribulación la cual no ha habido jamás. También usted puede encontrarlo en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículos 9 al 11. Igualmente nos dice la palabra del Señor que al fin de los tiempos, en razón del pecado, muchos se alejarán de Dios cuando venga el fin de los tiempos. El apóstol Pablo nos habla en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 al 4, acerca de la apostasía. O sea, que muchos que hoy son creyentes, que asisten a las congregaciones, que caminan en el Señor, abandonarán la fe y se volverán a otras cosas, se volverán a las fábulas. Tengamos cuidado y mantengamos firme la esperanza que está en nosotros, porque el que persevere hasta el fin, dice la palabra del Señor, ese será salvo. Entonces, muchos, dice la palabra del Señor, al fin de los tiempos se alejarán de Dios. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Hoy también, pensando que la pandemia iba a acercar mucha gente a Dios, pensando que la pandemia iba a volver el corazón de la gente a Dios, inicialmente cuando empezó, sí, la gente en medio de su temor y del susto buscaron a Dios, clamaron de Él, empezaron a hacer devocionales todos los días, a leer la Biblia, a orar, a buscar de Dios, pero a medida que fue avanzando el tiempo también dejaron de hacerlo. A medida que fue prolongándose lo que al inicio se llamó cuarentena y fue siguiendo día tras día, entonces la gente también comenzó a desanimarse y algunos ahora también están culpando a Dios acerca de lo que les está ocurriendo por la situación difícil vivida. Pero, mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos está advirtiendo que muchos se alejarán de Dios. Las catástrofes, las situaciones difíciles y complejas, las vicisitudes que se nos presentan en la vida, sí, nos pueden acercar a Dios, pero también pueden endurecer tu corazón, como el caso de Faraón en Egipto, que al comienzo dijo, sí, váyanse y adoren a Dios, fue conmovido por la obra de Dios,
pero después que hizo, se rebeló contra eso y no le importó si había plagas o no, y quiso destruir al pueblo de Dios. Pero mi querido hermano, tenemos una gran promesa de parte de nuestro Dios para usted y para mí. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículo 18 de la palabra del Señor, nos habla acerca de que Dios protegerá a su pueblo. Eso es una promesa que tenemos ustedes y yo. Dios protegerá a su pueblo. Capítulo 21, en el versículo 18 de la palabra del Señor, nos dice lo siguiente: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas capítulo 21, versículo 18 al 19. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dios protegerá a su pueblo. También todos los seres humanos serán juzgados, nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. En razón del pecado, entonces, viene una gran devastación en el mundo, una tribulación la cual no ha habido jamás. O sea que esto que está pasando, la pandemia, los huracanes que están destruyendo parte de Centroamérica y también las islas de San Andrés y parte de la costa colombiana, los temblores, las guerras, rumores de guerras, entonces no son lo que el Señor está diciendo, porque el Señor dice: habrá una tribulación la cual no ha habido jamás, ni habrá después de esa. O sea que lo que viene todavía es mucho más difícil. Pero no te olvides, Dios protegerá a su pueblo. Ni un solo cabello de vuestra cabeza será tocado. El fin de los tiempos trae completa justicia en la tierra. Eso lo encontramos en el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 61. Dios trae completa justicia a la tierra. Es lo que Él nos ha prometido. Es lo que nos ha ofrecido. Isaías 65, en los versículos 20 al 23 de la palabra del Señor, nos dice así: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Entonces, allí nos está diciendo que la palabra del Señor, que Dios trae completa justicia en la tierra, y también que establece la paz de Dios. O sea, en ese tiempo del fin, Dios va a establecer su paz, no como el mundo la da, dice la palabra del Señor, sino como Él lo ha dispuesto para todos y cada uno de nosotros. En ese mismo capítulo 65 de Isaías, en el versículo 25 de la palabra del Señor, dice lo siguiente: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Dios establecerá su paz. Como les digo, no es como el mundo la da, sino la paz de Él. No es la paz de aquel que busca un premio Nobel, no es la paz de aquel que sale a marchar, a protestar, creando violencia para establecer la paz. No es la paz romana que se hacía a través de la fuerza de los ejércitos. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El fin de los tiempos nos dice que Dios y su pueblo tendrán una comunicación perfecta, una comunión restaurada. De nuevo nos dice allí en Isaías, en el capítulo 65, en el versículo 24, lo siguiente: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, el Dios y su pueblo, ¿qué?
tendrán una comunicación perfecta, como aquella que tuvieron en el huerto en el tiempo de Adán y Eva, donde tenían comunión cara a cara con Dios directamente. Esa comunión volverá a establecerse, volverá a restaurarse, y antes que clamen, dice el Señor, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué bueno, mis queridos hermanos, y aunque el tiempo del fin se presenta como una tragedia, mire todo lo que está diciendo la palabra del Señor, que traerá completa justicia a la tierra, que establece la paz de Dios en medio de todos nosotros, y que Él y su pueblo tendrán una comunión perfecta, pero igualmente el pueblo de Dios dejará de pecar y será plenamente recto, porque hará todo lo que Dios le ha demandado. En Isaías, en el capítulo 60 de la palabra del Señor, en el versículo 21, nos dice la Escritura lo siguiente: y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. ¿Qué dice la Escritura? Que el pueblo, todos ellos, todos nosotros, dice, serán justos para siempre. Entonces el pueblo de Dios dejará de pecar y será plenamente recto. Al final del tiempo, Él limpiará y santificará a su pueblo. Eso es lo que Dios nos está prometiendo a ustedes y a mí. El fin de los tiempos es para que Dios sea conocido por todos los habitantes de la tierra. En aquel tiempo, aquel día, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Al final del tiempo, entonces, Dios será conocido por todos los habitantes de la tierra. En Isaías, en el capítulo 11 de la palabra del Señor, en el versículo 9, dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Todos conocerán que Él es Dios. El problema es para aquellos que no aceptaron su plan de salvación en Cristo Jesús. Dios va a destruir a todos los poderes que se opongan a Él. Lo encuentras en Apocalipsis en el capítulo 19 y capítulo 20. El profeta Ezequiel lo subraya cuando repetidas veces, en varias ocasiones, el profeta escribe: las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová. El profeta está transmitiendo la palabra del Señor allí en Ezequiel en el capítulo 36, versículo 23, en el capítulo 37, versículo 28, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Las naciones todas tendrán que saber que Él es Dios. No les quedará otra alternativa. Simplemente tendrán que saber que Él es Dios. Las medidas que Dios va a tomar obligarán a todas las naciones a reconocer que Él es quien afirma ser Jehová, el Señor, el soberano, cuyo nombre representa todo lo que es santo, puro y limpio. Ese es nuestro Dios. El fin de los tiempos llama al pueblo de Dios a tener seguridad. Y cuando nos invita a tener seguridad, nos está diciendo que los cristianos debemos perseverar. Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y también está en Marcos capítulo 13, versículos 8 al 13. Pero aparte de perseverar, también la palabra del Señor nos está invitando a los creyentes y a todas las personas a estar preparados. Todos debemos estar, ¿qué? Preparados. Mire en Mateo, donde estamos en el capítulo 24, en el versículo 42 de la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Y en el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Debemos estar preparados.
Y también la invitación es a practicar el evangelismo. En Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 14 de la Escritura, dice: y será predicado este evangelio del reino de Dios a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el final de los tiempos llama al pueblo de Dios a perseverar, a estar preparados y a practicar el evangelismo, a que le compartas a tu familia, a que le compartas a tus amigos, a que le compartas a tus vecinos, a los conocidos, a todas las personas, porque este evangelio será predicado a toda criatura y entonces vendrá el fin. Para que recuerdes, mi querido hermano, la vida consagrada y obediente en la relación de amor con Dios es la única manera de estar listo para el fin de los tiempos. Lucas capítulo 17, versículo 33. Te recuerdo nuevamente, la vida consagrada y obediente en la relación de amor con Dios es la única manera de estar listo para el fin de los tiempos. El fin de los tiempos traerá salvación a todo el pueblo de Dios. Isaías capítulo 11, versículos 10 al 16. Y va a crear también una relación de amor eterno, como dice Zacarías 13, 9. La Escritura nos dice en Jeremías 31, 3: con amor eterno te he amado, dice el Señor, por tanto te prolongué mi misericordia. El fin de los tiempos traerá salvación al pueblo de Dios. Los creyentes que hoy sufren experimentarán gozo eterno. Isaías en el capítulo 60, en los versículos 19 al 20 de la palabra del Señor. Isaías capítulo 60, versículo 19 y 20 nos dice así la palabra del Señor. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. ¿Qué le parece? No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová será tu luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Los creyentes que sufren experimentarán gozo eterno. Los que están de luto, dice, eso será acabado. La gloria de Dios en el tiempo del fin será revelada en plenitud al mundo. En el capítulo 60 de Isaías, versículos 19 y 20 de la palabra del Señor: el sol jamás te servirá de luz para el día, sino que Jehová te será por luz perpetua. Toda la creación dará la gloria a Dios. Dice en el versículo 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Toda la creación le dará la gloria a Dios. Y finalmente dice, Dios resucitará a los muertos, algunos para vida eterna y otros para castigo eterno. Daniel 12:2 y Primera de Corintios en el capítulo 15, versículos 24. El fin de los tiempos traerá salvación a todo el pueblo de Dios, porque la resurrección de Cristo muestra la verdad de la esperanza de nuestra resurrección, de la tuya y de la mía. Recuerda que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En San Juan en el capítulo 11. El pueblo de Dios ya no va a experimentar más muerte ni dolor, como dice Primera de Corintios 15, 26. Ya no va a experimentar muerte, ya no va a experimentar dolor, porque el postrer enemigo que será vencido es la muerte. En el tiempo del fin Dios vivirá con su pueblo. En el capítulo 21 de Apocalipsis, usted lo encuentra allí en el versículo 3. Y Él reinará, nuestro Dios va a reinar, y ya la gente no tendrá más dioses ni sustitutos de Dios, ni buscará otras cosas diferentes al Señor. Así que entonces, mis queridos hermanos, este es
el tiempo del fin. Con estas señales en mente podemos ser sabios, ustedes y yo, y tener discernimiento con respecto a la expectativa del fin de los tiempos. Sin embargo, no debemos de ninguna manera interpretar ninguno de estos eventos como una clara indicación de la pronta llegada del fin. Dios nos ha dado suficiente información. ¿Para qué? Para estar preparados, para perseverar. Y a eso es lo que estamos llamados. No estamos llamados a tratar de sacar la bolita mágica para saber cuándo esto se va a terminar. No estamos llamados para estar mirando las señales, helo aquí, helo allí, míralo allí, que pasó este terremoto, que pasó este desastre, que hay un rumor de guerra, que hay este problema, que allí hay hambre. No es para nosotros el indicador. Dios nos ha dado suficiente información a la luz de la palabra divina. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Y a eso es lo que usted y yo estamos llamados. ¿Y cómo te preparas? Colocando tu vida en las manos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que estés en la mente y en el corazón de todos nuestros oyentes, en mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, y que el tiempo del fin no sea un tiempo para asustarlos, para llenarlos de temor, sino que por el contrario, se preparen para un encuentro contigo, porque el vivir es Cristo y el morir será en victoria, porque estaremos contigo por la eternidad. Gracias, eterno Padre, por tu palabra que nos orienta acerca de prepararnos para el día final, sea que Cristo venga o sea que tú nos llames antes. Debemos estar listos y preparados para un encuentro contigo. Te pedimos también, eterno Padre, que bendigas y toques la mente y el corazón de nuestros familiares que aún no te conocen, para que para ellos también lleguen estos tiempos de refrigerio espiritual en tu palabra y puedan salvarse, salir de las tinieblas a tu luz admirable a través de la obra sacrificial de tu Hijo Jesús. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Te invito a que pongas la mano sobre la persona que está a tu lado o le des un abrazo y le digas: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Que la paz de Dios, el shalom de Dios, esté en tu vida y tu familia toda esta semana. Te bendigo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos.